¿Qué ¿No? haces? Alex nos compartía una anécdota de un curso donde estaban conversando y estaban trabajando sobre eclesiología, que bueno, está relacionado con lo que vamos a charlar ahora, y compartía de que les hacía una referencia como para hacerlos pensar cuál podía ser una frase peligrosa, y era, no estoy de acuerdo, y decía, bueno, cuál podría ser la contracara de esto? Y la pregunta era, ¿cómo puedo ayudar? Y viene de la mano con esto que planteábamos de las distintas visiones, cuando nos paramos enfrentados, que chocan, y la única forma es ponerme del otro lado, ¿no? Digamos, cómo construir algo nuevo. Y hablábamos cuando cerrábamos el módulo pasado de que si nos ponemos, cuando nos vamos al encuentro del otro, una posición de superioridad, nosotros queremos enseñarle algo, pero no tenemos esa posibilidad, puede haber ese no estoy de acuerdo. En cambio, si nos ponemos a la par y nos queremos ayudar mutuamente, podemos construir mucho, ¿no? Entonces está buena esta historia que no estaba ni preparada, surgió recién, pero está como nexo de lo que veníamos trabajando la semana pasada y muchas veces lo que nos pasa como cristianos, ¿no? Cuando vamos al encuentro del otro, cuando nos relacionamos con los otros. Entonces, bueno, voy a hacer un rápido pantallazo de lo que vamos a ver en esta semana y en la otra, ¿sí? La idea es poder compartir entre todos, como dijimos los otros días, la idea es, eh, esto lo vamos a construir entre todos, no tenemos todas las respuestas, tenemos muchas preguntas, la idea de tener preguntas es que las cosas queden abiertas, que nos muevan a seguir queriendo crecer y buscar. Recién hacíamos un juego de preguntas y respuestas, es un grupo muy leído de la Biblia, ¿sí? Porque muchas veces cuando hacemos comentarios de la Biblia, a veces hacemos referencia a lo que vimos en una película y no a veces con el texto bíblico. Entonces, la idea es volver a sentarnos a leer la Biblia con unos lentes distintos, ¿sí? A ver, cada vez que nos acercamos a leer la Biblia, la palabra de Dios es una palabra viva, ¿sí? La leemos hoy, nos dice una cosa, la leemos más adelante, no es que va a decirnos algo distinto, nos va a decir algo distinto porque vamos buscando otras preguntas, tenemos otras inquietudes de vida, otras experiencias de vida, entonces nos va a enriquecer mucho más, ¿sí? No porque cambie lo que dice Dios, ¿sí? Cambiamos nosotros y podemos comprenderlo mejor a lo que quiere compartir Dios para cuando vayamos al encuentro de Él, ¿sí? Entonces, un poco los temas que vamos a ver esta semana son qué es la misión, ¿sí? Modelos de misión, ¿sí? Algunos que han visto el material no han avanzado mucho esta semana, los vi mucho más entusiasmados la semana pasada, no sé si se hartaron de nosotros, espero que no. Eh, la idea es que puedan ver el material porque nos ayuda a hacer una interacción mucho más fluida y que no sea tan aburrido por ahí de contarles cosas que están en el material que después la van a ver. Entonces, si la ven en el material, charlamos entre todos y nos enriquecemos de las experiencias y conocimientos de ustedes también. Más allá que también lo hacemos aunque no hayan leído el material, ¿sí? Así que no dejen de compartir. Y la idea es buscar la misión en la Biblia, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios tiene una misión, digamos, desde que creó el mundo, tenía una idea de lo que quería y espera algo de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, podemos verla a través de la lectura y cuando hagamos una lectura buscando esto, podemos encontrarla, podemos revisar algo que ya tenemos, algunas ideas que teníamos, pero está bueno que lo podamos hacer juntos porque nos enriquecemos mutuamente, ¿sí? La idea después es ir cerrando con el tema de pensar la misión hoy, ¿sí? Un modelo que nos parece muy importante o que ha crecido como un paradigma alternativo, pero que ya está llegando a tener mucho más fuerza, que es la misión integral. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, este es un pantallazo de lo que queremos charlar en estos encuentros y que podamos participar según la plataforma y si quieren charlar WhatsApp o algún lugar que podamos conversar, estamos siempre disponibles. Bueno, la idea de esto es que ahora vamos a trabajar en grupos, ¿sí? La idea es que vamos a trabajar estas preguntas, ¿sí? A ver, son disparadoras, no es que hay que contestar exactamente, pero nos ayudaría mucho que, digamos, nos planteemos internamente y charlen entre ustedes, ¿sí? La idea es que el facilitador después elija a alguien que pueda compartir lo que charlen en ese grupo, en el grupo general. Eh, ¿Conocen algún misionero? ¿Quién? ¿Dónde lo conocieron o dónde lo conociste? ¿Podrías describir qué hacía como misionero, que lo identificaba que era como un misionero? Entonces la idea es que podamos compartir estas preguntas y trabajar en los grupos y después volvemos acá y charlamos y compartimos un poco entre todos y reflexionamos. ¿Les parece bien? Bueno, y si no les parece, también los mandamos a los grupos y no les va a quedar otra alternativa.
Porque hoy están muy callados. ¿Eh? ¿Estamos para compartir los grupos? Sí. Bueno, mientras van volviendo de los grupos, creo que ya están todos, pero los volvemos a invitar a que compartan sus cámaras. Si alguno tiene problema de audio o algo, después le puede apagar, digamos, pero es lindo vernos. La idea es que podamos estar tranquilos, no lo tomemos como algo malo si alguien está comiendo, tomando algo. La idea es que esto sea un lugar de encuentro, de comunión, lindo poder compartir. Yo estoy tomando un café, miren, así que si alguno está comiendo algo, no se sienta mal. La idea es que vayamos ganando confianza también, vamos creciendo como grupo. Em, bueno, le recuerden la metodología que tenemos, somos muy democráticos, así que dejamos que empiece quien tenga ganas de comenzar. Y si no funciona la democracia, arrancamos con la dedocracia y señalamos a alguno para que no nos quedemos esperando hasta que alguien se anime. Nada, pero digamos, los veo sonriendo, así que deben tener ganas de compartir. No sé. eh, Alguien del grupo 2 no sé quién tenía ganas de compartir, quién iba a compartir el grupo 2 ahí los veo porque vi los primeros que estaban, me aparecían en los cuadraditos son del grupo 2 así que dedocracia. Aquí el grupo 2. Sí, adelante. Muy bien, en el orden de las preguntas. La primera pregunta era, ¿qué es un misionero? Ujú, Em, Tal vez podemos resumirlo como una persona que ha sido encomendada para hacer algo. En este caso, como misionero, tal vez podemos percibir que es predicar el evangelio, ¿no? Luego, ujú. si conocemos un misionero, creo que sí habíamos dos personas que conocíamos un misionero. ¿Y qué es lo que hace? La tercera pregunta. Principalmente identificamos que brinda un servicio, hace una labor, deja a su familia para ir en pos de una acción específica, en este caso, ayudar. Y también hay ciertas cosas que le, se le encomienda al misionero, en este caso, bueno, tareas, pero también tiene que cambiar su forma de vivir, adaptarse a la cultura, a la comida y a sus formas de compartir también principalmente culturales. Eso podría compartir. Una consulta, perdón, respecto de esas personas que conocían, que había decir que dos personas, no sé si vos lo podés decir o alguno del grupo que haya participado, ¿de dónde eran esas personas? Ujú. Bueno, mm, yo conocí a una persona, es de Suiza, Susi es de Ujú, Suiza y el otro misionero es de Alemania. ujú. Bien, muchas gracias. Eh, bueno, no sé si alguien quiere compartir, si no, vuelve el dedo. El grupo 3 y 4 estuvieron juntos, Pablo, por las dudas. Bueno, el grupo 3 y 4 entonces van a compartir ahora, ya que son un montón. Sí, buenas, ¿cómo están? Bueno, como éramos varios, no sé si varios, pero no hemos terminado de compartir todos. Sí, han estado compartiendo algunas experiencias que han tenido en sus iglesias. Creo que a partir de ahí, un común denominador sería ese, de sus iglesias. Han conocido los misioneros. Es muy curioso, ¿no? Hablaban que eran siempre de otros países, ¿no? No un misionero nacional, digamos. Tal vez, digamos, acá en Bolivia, haciendo un ejemplo, nosotros tenemos 9 departamentos, pero dijeron, no, que de Brasil, que de Perú, y etcétera, ¿no? Entonces, son de afuera. Tal vez algo que he identificado, pero también compartiendo una experiencia personal. eh, para mí, un misionero es una persona que comparte el evangelio, ¿no? Y lo interesante es que los misioneros asumen ese rol, pero también con acciones, ¿no? Y bueno, en algún caso he visto, digamos, que se enfocan en áreas, digamos, pueden ser discipulados, en otro, tal vez en temas de evangelismo, netamente evangelismo, en algún caso también con acciones sociales, de educación. Es interesante, ¿no? Bien integral. Entonces, esa es una experiencia que tal vez yo podría compartirles. Y si alguien del grupo también se anima a compartir, sería magnífico. Adelante, vamos, equipo 3, equipo 4.
Vamos, esa es la actitud, así me gusta. La idea es, a ver, por más que haya alguien que comparta, no quiere decir que los demás no puedan compartir, ¿sí? La idea es para organizar un poco y que participen los grupos, alguien comparta, pero siéntanse libres todos de poder compartir, eh, siempre tratando digamos, de enriquecer y nada, todos tenemos visiones distintas, experiencias distintas y nos enriquece a todos, así que aprovechémosla y no nos guardemos porque cuando compartimos algo ayudamos a los demás también, ¿sí? Mientras alguien quiera compartir el grupo 3 o 4 que estaba, si alguien quiere hacerlo, lo hace. Si no hay nadie que quiera compartir, pasamos a otro grupo, pero si después quiere retomar alguno del grupo, siéntese libres, ¿sí? No me quedo esperando porque por ahí esperamos 5 minutos y después nadie quiere participar, pero siéntese libre si alguno está participando del grupo, después quiere participar, no hay ningún problema. Hago una pausa un ratito a ver si alguno se anima. Nadie. Bueno, mientras alguno va animándose, grupo uno nos falta, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, en nuestro grupo igual faltaron que algunos hablen, pero sí pudimos ver algunos ejemplos de misioneros que conocían en el grupo. Por ejemplo, había una pareja, un matrimonio de misioneros argentinos que habían ido hasta Perú y se habían plantado allá, habían empezado a llevar ayuda social, ¿no? eh, pero sobre todo el Evangelio. Y que sí, concuerdo con el grupo 2, uno de los retos era el lenguaje, la cultura, el empezar a trabajar desde otro punto de vista, ¿no? Que no era tan propio, tan conocido. Em, y bueno, eh, hablando también un poco, contaban desde la experiencia de sus iglesias em, cómo hay una iglesia que respalda. O sea, también hablaban de que, por ejemplo, en la iglesia de una de nuestras compañeras, los misioneros contaban con un respaldo tal vez económico, un respaldo en oración, eh, del resto de la iglesia para ir a ciertos lugares y que habían diferentes actividades, ¿no? No solo en otros países, sino en el propio país. Y bueno, personalmente, claro, cuando tratamos de responder la pregunta, ¿qué es un misionero? Lo primero que me viene a la mente es cuál es la misión, ¿no? Y bueno, yo creo que es hacer conocer el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Y em, en ese sentido, hay un dicho en mi iglesia que tal vez es muy personal, tal vez no es compartido por todos, pero es que misiones somos todos, ¿no? Eh, y es raro porque creo que yo no me he ido nunca a otro país a llevar ayuda. Sin embargo, creo que de alguna u otra forma estoy llamado a esa misión, ¿no? O sea, la misión de compartir el evangelio. Entonces, sí, sí me ha tocado ir a servir y llevar la, la palabra a otros lugares dentro de mi país. Eh, y bueno, eso, ¿no? Pero se puede charlar sobre el tema. Eso. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, dijeron un montón de cosas espectaculares, ¿sí? Yo voy a tratar de agarrar las cosas que dijeron ustedes para tirarle algunas ideas que, digamos, son las que idea de venir a trabajar ahora. La idea es que después yo comparta esto, si alguno siente que quiere compartir algo, quiere decir no estoy de acuerdo, así que sí, no lo había pensado así, bienvenido, ¿sí? Primero que nada, pensemos esto de que lo primero que se nos viene a la mente es una persona que va de un país a otro país, ¿sí? Ahí lo dijimos. Bueno, podríamos pensar que ese es el paradigma dominante, ¿sí? Haciendo referencia al módulo anterior, la idea es usar a ver, la idea de esto de los paradigmas no solamente era divertirnos a ver si veíamos las cosas de una forma, de otra, ponernos en el lugar del otro, sino también entender esto de que hay formas de entender ciertas cosas que bueno, el paradigma dominante es este, ¿sí? Todos dijeron al principio es llevar el evangelio, ¿sí? Predicar. Ahora, fíjense que algunos agregaron, bueno, llevar el evangelio no es solo predicar, también es una acción social, ¿sí? Implica meterse en la cultura. Entonces, fíjense cómo
ya hay algunas ideas nuevas de un paradigma alternativo que tiene que ver con esto que hablábamos, que podríamos llegar a hablar después, que es la misión integral. Entonces, fíjense que hablamos de llevar el Evangelio y lo primero que se me viene es hablar hasta el último rincón de la tierra, llevar la palabra de Él. Ahora, ¿es solamente hablar, llevar el Evangelio o implica otra cosa más? Bueno, esto es lo que vamos a trabajar esta semana y la semana que viene. Eh, Fíjense que la mayoría habló de que eran gente de otros países, pero alguno dijo, bueno, pero, digamos, decía Jonathan recién, yo también, todos tenemos que ser, digamos, somos enviados por Dios para hacer algo. Entonces, todos no nos estamos yendo a otros países, ¿sí? Sería medio loco que todos nos fuéramos a otros países para hacer esto. A ver, y ahí tiene que ver con, ¿y qué pasa con el que tengo al lado? ¿O tengo que irme hasta el otro lugar del mundo? Está bueno que alguno lo haga, pero digo, ¿tengo que irme a otro lugar del mundo para cumplir con lo que Dios quiere? ¿O lo puedo hacer como se la pasa diciendo en el Nuevo Testamento Jesús? Ama a tu prójimo a ti mismo. O sea, a ver, el prójimo, el que está cerca. El prójimo es la palabra que quiere decir el que está cerca, digamos, no es el que está en otro lugar del mundo. Eso no quiere decir que no hay que ir, digamos, ¿sí? Son complementos, digamos. A ver, está bueno que haya de todo, haya diversidad. Haya gente que se ocupe de los que están lejos y también tenemos que ocuparnos de los que están cerca. Entonces está bueno replantearnos esta idea que tenemos de misioneros, ¿sí? Alguien hablaba también que había gente que hacía como acción social. Bueno, es parte de esto, digamos, tiene que ver con pensar al ser humano como pensaba Jesús, o solo le predicaba a Jesús, o los sanaba, o los cuidaba, o los restauraba socialmente. Bueno, la idea es que vamos a charlar un poquito de esto. Si alguno quiere compartir algo, bienvenido, y si no, le voy a pedir a alguien que lea esto, que vamos a compartir ahora, así no hablo tanto yo, que la idea es, bueno, el modelo tradicional, a ver si les suena algo de lo que estábamos hablando recién, el modelo tradicional de misión o misión transcultural implicaba esto. ¿Alguien puede leer esos ítems que están ahí en las líneas celestes? Hey Leo, ¿qué tal, Pablo? Gracias. Buenas noches. Modelo tradicional de misión o misión transcultural. Se concebía a la misión en términos geográficos. Era casi siempre un cruce de fronteras, de Occidente cristiano a países paganos. Misión era hablar de misión transcultural. El propósito, salvar almas y plantar iglesias. Agentes de misión eran los misioneros, enviados por sociedades misioneras. El misionero era llamado por Dios al campo misionero. El misionero como el pastor, entrega máxima al servicio de Dios. La iglesia local se reducía en el apoyo espiritual y económico para la misión. Este modelo de misión prevalece en movimiento misionero moderno. Muchas gracias, Gabriel. Em, bueno, la idea de esto es un poquito reflexionar, digamos, cuál es el paradigma dominante, ¿no? Y fíjense que muchas de las cosas que ustedes dijeron, se tenía que adaptar culturalmente, iba a otro país, cruzaba las fronteras, pero no necesariamente es solamente esto. Entonces, está bueno que nos sentemos a reflexionar sobre esto, ¿no? Hay en el material, ¿sí? Todo un listadito digamos, de distintos paradigmas que hubo a lo largo de la historia, ¿sí? Y está bueno pensarlo, como hablábamos la otra vez. Ojo con evaluar con la mirada de hoy cosas que pasaron en otros tiempos. Normalmente cuando se arma un modelo o un paradigma, responden a determinados contextos históricos, ¿sí? Entonces, la reacción a veces es defenderse contra cuestiones que sienten como que se ataca a la iglesia o cuestiones que dentro de la iglesia hay como cuestionamiento interno, entonces alguien fortalece esto para darle fuerza ante esas cosas raras que están pasando, a veces buenas, a veces malas, pero así surgen, digamos, estas de ideas, fuerzas que van en respuesta a una necesidad puntual de un contexto histórico. Entonces, a ver, cuando el cristianismo estaba solamente digamos, el Mediterráneo, que era, digamos, el mundo conocido en esa época, había que llevar el conocimiento de Cristo a otros lugares del mundo. Una vez que ya, digamos, todos estábamos conectados incluso por Zoom, ¿sí? A otros lugares del mundo, pensemos que por ahí hay lugares donde no ha llegado la palabra, para no hablar de palabra, vamos a corregirnos, el mensaje, porque muchas veces estamos con esto de, ojo, cómo transmitimos el mensaje, si es solamente hablar o es con la experiencia de vida, ¿sí? Jesús no solo, digamos, ahí podemos a usar alguna historia, digamos, no quiero adelantarme a alguna frase, pero está bueno pensar que con cada cosa que hacemos
estamos llevando el Evangelio también, ¿sí? Hay que tener coherencia como cristianos muchas veces, y esto voy a contar una historia. Gandhi, ¿sí? Hizo una revolución pacífica, hoy es el país más poblado del mundo, quizás en ese momento era el segundo, India, pero piensen que Gandhi no era cristiano. Él decía que no hubo persona más grande, lamentablemente no decía que era Dios, pero sí que tenía una influencia espiritual muy grande, que era Jesucristo, que lamentablemente los cristianos no actuaban, como decía el Sermón del Monte, y por eso no terminó siendo cristiano. Pero hizo una revolución pacífica en un país, segundo país más grande del mundo en ese momento, en población. Ahora piensen en el impacto que tendría si hubiera sido un cristiano. Y piensen que no fue cristiano por la incoherencia que tenemos los cristianos entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, el impacto que tenemos muchas veces lo borramos con el codo lo que estamos diciendo, con las actitudes. Entonces, predicar no solo son palabras, ¿sí? O sea, son lo que vivimos en el día a día, lo que compartimos con nuestro accionar o cómo actuamos con el prójimo, ¿no? Cualquiera que quiera compartir, levanta la mano, interrumpe. Esto es, de nuevo, estamos compartiendo entre todos. La idea es usar cosas que usamos como disparadores para que reflexionemos entre todos, ¿sí? Consulta. Estábamos hablando, bueno, cuál es el modelo actual. Estábamos hablando de esto que hay un montón de paradigmas que hubo a lo largo de la historia, ¿sí? Ha ido cambiando, los pros y los contras. La verdad que no voy a meterme mucho en este tema porque, digamos, vi que hubo 3, 4 personas solamente que vieron el material y la verdad que, digamos, vamos a hablar de cosas por ahí que quedan un poco ajenas, pero, digamos, eh, es interesante leerlos y si quieren y hay tiempo, retomamos la semana que viene, después que hayan leído el material, es muy interesante ver cómo impactan los modelos de misión en cada época de la historia y tienen su porqué. Cualquier cosa podemos volver al final si nos queda un poquito de tiempo, pero ya vamos a aprovechar a avanzar para poder charlar digamos, sobre otros temas que podamos compartirlos sin que queden afuera de la charla los que no pudieron ver el material, ¿sí? Bueno, voy a sacar esto un segundito, ¿sí? Me gusta verle las caras. Denme un segundo que... Bueno, consulta. ¿Cuál es la versión de Biblia que más usan? ¿Sí? ¿Cuál es la que usan como de cabecera de ustedes? Una de dos. Podemos abrir los micrófonos y todos dicen la que quieren o si no, comparten en el chat cuál es la que más Reina usan. Valera utilizo yo. Bien, Reina ¿qué Valera. más? La Reina 1960. Valera. Bueno, ¿quién más? Muy bien, Reina Valera gana por goleada, ¿eh? Las Américas. Traducción lenguaje actual o la traducción viviente. Una consulta. ¿Qué creen que impacta la versión que usemos de la Biblia en las cosas que leemos o el mensaje que recibimos? A ver, acá la idea no es decir una que es correcta, otra que es incorrecta. Alex puede hablar mucho más de esto, que es un estudioso de la Biblia y es, digamos, profundo, así que, digamos, podría compartirnos un montón de esto. Yo les tiro una idea, si Alex quiere compartir algo, bienvenido, pero la idea es, pensemos que hay traducciones que son más literales, que no siempre la traducción literal es mejor que una, digamos, que tenga más en cuenta el contexto o la interpretación o la versión que sea más adecuada al lenguaje actual o al lenguaje de un país o de otro. Entonces cambian las ideas. A ver, de nuevo, no hay una mejor o peor, está buenísimo y los invito a que lean más de una cuando se pongan a estudiar, ¿sí? Está bueno a veces uno lee una cosa en una y cuando lee otra dice, che, esto no lo había visto así. Y enriquece un montón, ¿sí? Entonces no es que una sea buena y otra mala, sino veamos y enriquezcámonos de la diferencia. Pero les cuento algo. Las traducciones tienen impacto en cómo vemos las cosas o al revés. Cuando tenemos un paradigma, ¿sí? En un momento histórico, hacemos una traducción según ese paradigma. Pensaríamos que es al revés, ¿no? Que la Biblia nos lleva al paradigma de cómo leemos las cosas. Pero muchas veces hacemos traducciones de acuerdo al contexto histórico y la forma en que tenemos de entender las cosas en ese momento de la historia. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? No se horroricen los que usen una versión y no les guste lo que dice la otra versión, ¿sí? Pero también vamos a ver, incluso, algún detalle particular, ¿sí? Entonces, alguien quiere leer la nueva versión internacional
y la versión Reina Valera 1960. Fíjense, Santiago 1.21, la diferencia entre uno y el otro. A ver si alguien puede detectar la diferencia. Si alguien tiene ganas de leer uno y otro, y después ya vamos a leer otras versiones, pero vamos a mirar la diferencia nada más. A ver si se dan cuenta cuál es la diferencia. ¿Alguien quiere compartir, leerlo, por favor? Puedo Yo, compartir. Sí, adelante. adelante. Al final creo que apagamos las dos el micrófono. Dale, Bueno, Pamela, gracias. Santiago 1.21, nueva versión internacional. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Bien. ¿Y la de al lado? Reina Valera 1960. Ok. Em, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál le parece la diferencia más grande entre una versión y otra? ¿Alguien? Les voy a dar un tips. Al final de todo. En una habla de salvarles y en otra habla de salvar almas. ¿Les parece que es lo mismo o es distinto? ¿Qué les parece? Mientras van pensando eso, si les parece que es lo mismo o no, vamos a Es que, pasar. Sí. sí, en la, en la Reina Valera es como, es más explícito, ¿no? Miren la versión Reina Valera actualizada y miren la Reina Valera de 1995. La de 1995 sigue hablando de salvar vuestras almas y la actualizada dice salvar su vida. ¿Les parece que es lo mismo salvar la vida, salvarse o salvar el alma? Lo dejo ahí. Si alguien quiere reflexionar, reflexionamos. Pero lo dejo ahí y volvemos sobre eso después, si les parece. ¿Sí? Si alguien quiere compartir, bienvenido. ¿Ok? Volvemos después entonces sobre esto. Vamos a hacer un impasse. Quiero hablar de otro tema un segundito y vamos a volver sobre esto de puntualmente salvar el alma. ¿Sí? Vamos a charlar un poco sobre eso. Bueno, siguiendo un poco con el tema, las perspectivas bíblicas para la misión en el Antiguo Testamento, ya lo van a ver en el material, hay algunas palabritas claves o importantes que nos gusta charlar, que es shalom, bueno, el tema de la misericordia, las rupturas, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento la restauración, la reconciliación, ¿sí? Vamos a hablar un poquito creo que lo vamos a hablar hoy, el tema de la visión del dualismo y la unicidad, y lo vamos a hablar después también, la semana que viene. Hay algunos temas puntuales que están, pero antes de avanzar, quiero hablar de este tema Shalom. Este concepto se lo voy a dejar a Alex, ¿sí? Que comparta pantalla y nos comparta un poquito qué es Shalom y qué es también un poco esto del tema de las rupturas. No sé si querés compartir el grafiquito y contar un poquito sobre esto. Sí, a ver, ahí vamos. A ver. Mientras voy compartiendo, pregunta, ¿en la Biblia se habla sobre paz, digamos? ¿O se le hace énfasis, importancia? Uy, ahí se va. Ahí está, Alex, a ver si. ¿Han escuchado el término shalom, paz, que se suele traducir en castellano? O en el Antiguo Testamento dice shalom. En el Nuevo Testamento se usa eirene. ¿Les suena? ¿Les es familiar? ¿Lo han escuchado alguna vez? A ver, va a decir sí, ¿no? Ah, ahí va. ¿Por qué, digamos, estamos refiriéndonos a esto? Sí, dice Jimena. Ah, bien. Eh, Cualquier cosa, si quieren compartir algo que hayan aprendido, un evento, o sepan el tema, estamos para conversar sobre el tema.
Pero en la Biblia, por ejemplo, aparece el término shalom o eirene en el Nuevo Testamento, y frecuentemente es como que se suele asociar a estar en un momento de tranquilidad o un momento de bienestar, o en castellano también sería no momento de guerra, sí momento de paz, pero en el texto bíblico el sentido es muy distinto. Por eso les preguntaba si tenían alguna noción o idea sobre el tema, porque en el texto lo que te plantea es como una propuesta de vida. Justo hoy estaba recordando que el año pasado uno de los estudiantes del anterior curso de facilitadores, Hanset, si no me lo pronuncio mal, el año pasado cuando estábamos hablando de esto decía, bueno, por eso se habla del Dios de paz. No sé si han escuchado el término. Pablo lo suele usar con frecuencia en sus cartas y suele usar el término Eirene, de Dios, el Dios de paz. Y es ese Dios de paz que te propone o te invita a te propone una vida, por decirlo, te plantea una propuesta. Y esa propuesta de vida, eh, para, para que más o menos podamos ver de qué trata, tiene que ver con poder desarrollarnos. En Génesis 1 y 2 se ilustra de una manera muy interesante, en donde el ser humano, por cómo Dios fue estableciendo cada aspecto de la creación, el proceso de la creación, ¿no? Que podemos ver, el ser humano tiene la posibilidad, la oportunidad de desarrollar una vida en armonía en relación con Dios. Ahí podríamos preguntarnos cómo el ser humano, los varones, las mujeres, interactuaban con Dios. Está muy interesante verlo en Génesis 1 y en 2. Y también el otro aspecto es la relación con uno mismo, cómo se trataban los seres humanos a sí mismos y a su vez la relación con los demás, con el tú. Eh, Estoy usando el lenguaje que usa un autor que es Martin Buber, que escribió un lindo libro que se llama Yo y tú. Está muy bueno. Que, bueno, pero volviendo al tema, y el otro aspecto de la relación que también podemos ver en Génesis 1 y 2 es la relación con la creación. Por ejemplo, en Génesis 1:26 tenemos, digamos, Dios nos da la oportunidad de poder acompañar el desarrollo de la vida de de los animales, por ejemplo, ¿no? De las distintas especies de animales. Pero en Génesis 2 también se nos plantea, por ejemplo, 2:15, que podamos cultivar y cuidar la tierra. Y de eso ya vamos a estar hablando más adelante. Eh, pero después, una propuesta en vida donde cada uno de estos aspectos pueda cada ser humano desarrollarse íntegramente en cada uno de ellos. Por ejemplo, podríamos preguntar cómo es tu relación con vos mismo, cómo es tu relación con los demás, cómo es tu relación con Dios, cómo es tu relación con la creación. Y quizás nos sirve para poder evaluarnos, reflexionar sobre, por ejemplo, hablábamos de las cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo estamos tratándonos en cada aspecto de nuestra vida, digamos, ¿no? A nosotros mismos, a los demás, a la creación? Por ejemplo, hablamos del amor al prójimo, ¿no? Entonces, ahí se nos plantea, por ejemplo, Dios nos está planteando un paradigma de relaciones interpersonales que es alternativo al de otros. Entonces, es muy interesante cómo Génesis 2 plantea el escenario o las bases para lo que Dios quiere hacer junto con el ser humano. Pero no todo quedó ahí. Hubiera sido bueno que se quede en Génesis 1 y 2. Pero llegamos a Génesis 3, donde esas posibilidades, digamos, que tenía el ser humano de desarrollarse en armonía, en equilibrio, en cada aspecto de su vida, bueno, por elegir algo diferente a lo que Dios le propuso, eh, ya va la relación con uno mismo, con los demás, con la creación, con Dios, va, digamos, paulatinamente en decadencia o se elige otra forma de resolver cada aspecto de la vida. Por ejemplo, ¿no? Ahora que estábamos viendo modelos de iglesias o en la historia o modelos de misión, vemos que aparte de la iglesia, hemos interactuado con otras sociedades, con culturas, en donde han resolvido de formas distintas cada uno de estos aspectos.
Si vamos al mundo bíblico, nos encontramos con los egipcios, tenían sus dioses, tenían su forma de relacionarse o de comprender al ser humano y su forma de relacionarse con la creación, mismo con la cultura, las culturas que había en Canaán y demás, y los babilónicos, etcétera, ¿no? Pero, eh, para ya pasar, para que Pablo pueda contar, la pregunta que les haría es cómo esta ruptura o esta decadencia de las relaciones fundamentales del ser humano nos ha influido o impactado a cada uno de nosotros y cómo Dios, hoy, digamos, si hablamos de la misión hoy, cómo Dios se esfuerza o intenta o quiere restaurar estos aspectos. Eh, Preguntaría eso, ¿no? Si tienen algún comentario, algo que decir, a ver. Shalom es paz, pero una paz completa, ¿sí? Sí, sí. Porque integra cada aspecto de tu vida, ¿sí? Sí. Y que puedas desarrollarte en cada uno, ¿sí? Está bueno, Alex, porque al final cuando cerremos en los grupos van a poder compartir sobre esto también, porque justamente esto que decías vos, cómo impacta esto que quiere Dios para nosotros en la misión, digamos, un poco va a ser lo que van a trabajar al final del día de hoy, ¿sí? Si les parece, les cuento algo para seguir algo que vamos a trabajar ahora entre todos y después van a poder volver a reflexionar sobre esto que les compartí a Alex, que está buenísimo. Y pensemos esto, ¿no? Como dijimos antes. Dios tenía una misión para nosotros o tenía un proyecto y era esta paz, este shalom, esta armonía, esta plenitud, este bienestar, Mm. ¿sí? En todos esos aspectos que se rompió con la caída. Pero desde ese momento Dios quiso restaurar y ayudarnos a volver a ese momento, que se consuma con la venida de Cristo, la muerte, pero también tiene un proyecto para continuar eso, no termina ahí. Y ahí es donde entramos nosotros con lo que nos toca a nosotros, que vamos a ser lo que estamos charlando, que es la misión, que tenemos una parte en esta obra, en esta misión de restauración, ¿sí? Entonces, van a poder charlarlo ahora al final de este momento en los grupos, ¿sí? Alex les va a contar después cómo es, pero les propongo algo que me parece muy divertido, yo lo descubrí hace unos años, después de muchos años de estudiar la Biblia, fue un cachetazo donde yo creía que las cosas eran de una forma y descubrí algo que me parecía que la tenía re clara y a mí nadie me la va a discutir, yo lo leí, lo tenía clarísimo y fue un cachetazo, ¿sí? Aprendí algo nuevo a los 40 y pico de años. Este, por ahí ustedes, como me enseñaron mientras hacíamos el juego antes de empezar el sumestre, la tienen re clara y la leyeron y nada, me van a decir, ah, sos un pavo, no sabías eso. Bueno, ojalá que así sea, pero si no, vamos a compartir y vamos a intentar enriquecernos entre todos sobre esto. Esperen que se me cerró el PowerPoint, así que se me complicó. Eh, y denme un segundito, porque esto de tener más de una pantalla abierta. Ahí está. Bueno, perdonen los contratiempos técnicos. Y bueno, ¿qué piensan de esto? Charlemos un segundo de esto. Al morir, el alma abandona la tierra y alcanza la felicidad atemporal en un cielo espiritual. ¿Qué piensan de esta frase? ¿Creen que esto es así? Cuando nos moremos, nuestra alma abandona la tierra para ir a un cielo, ir al cielo a una felicidad atemporal. ¿Qué piensan? Los escucho. No hay una respuesta correcta. Esto es lo que ¿Qué nos tal, parece, lo Pablo? que creemos. Sí, adelante, Gabriel. Bueno, bíblicamente las palabras dicen que al morir nosotros, el alma solo reposa, aguarda hasta que Cristo venga, hasta la resurrección. Bien. Gracias, Gabriel. ¿Quién más? Después del módulo de paradigmas, todos somos más reacios a tirar una respuesta contundente. Si nos atajamos, dice esto, cuidado. Pero la idea esto es enriquecernos, ¿sí? No hay una respuesta correcta de lo que queremos. La idea es compartir perspectivas y experiencias, ¿sí? Y visiones. ¿Qué más? Yo creo que el alma, cuando morimos, el alma se une al espíritu
y ellos, los dos juntos con Dios, ¿no? Es atemporal, creo, porque es un tiempo de espera, porque de ahí cuando viene ya Jesús, vamos a estar ya en ese lugar ya eterno, ¿no? Aquí reinando con Él para toda la vida. El cielo es algo como algo temporal hasta que Él venga a reinar, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Uno más quiere hacer un comentario? Bueno, les cuento dos cosas. Sí, primero que nada, sepamos que todo lo que nos enseña la Biblia y todo lo que podemos concebir a nivel racional y humano, siempre va a ser una interpretación de Dios que es infinito. O sea, si alguien cree que puede en su cabeza pensar a Dios de forma acabada, concreta y completa, somos humanos, somos finitos, imposible que en nuestra mente entre algo infinito, ¿sí? Entonces son todas formas de aproximarnos a Dios de la mejor manera. Y está bueno siempre seguir queriendo buscarlo y entenderlo mejor todavía. Y por ahí un momento lo entendemos de una forma y después descubrimos una forma mejor de entenderlo, ¿sí? No quiere decir que Dios cambió o cambió la Biblia, sino que nosotros cambiamos y podemos entender algo mejor. Entonces, pensemos que esto, todo lo que nos llega a nosotros de la Biblia, viene con la filosofía griega, está escrito en griego el Nuevo Testamento, ¿sí? Y pensemos que unos años antes, la filosofía griega tenía un peso muy fuerte, digamos, hay una alegoría de Fedón que la escribe Platón, que habla de que las ideas eran algo puro, inmaculado, y que llegaban a la tierra y quedaban prisioneros de la carne, que era algo corrupto, que se destruía, y después volvía como al mundo inmaterial. A ver, no quiere decir que esté bien, esté mal, pero estamos influenciados por eso. Entonces, todo lo que, digamos, la tradición occidental viene de base de esa filosofía. Y el Nuevo Testamento es escrito en griego, arrastrado o atravesado de esa filosofía. Entonces, es muy difícil que no tengamos algo de impregnado de eso en nuestro paradigma. A ver, ¿está bueno? Sí. ¿Puede haber algo superador? Sí, no lo sé. Entonces, está bueno que pensemos que hay muchas de nuestras ideas que están leídas a través de los lentes de la filosofía occidental que viene de la línea de los griegos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un jueguito y vamos a charlar ahora, para un juego no, vamos a hacer un análisis de algo. Alguien puede leer este pasaje y después vamos a charlar sobre qué entendemos sobre esto, ¿sí? Bueno, lo leo yo para ser más rápido, ¿sí? Mateo 24:40. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos preguntas. ¿Quiénes serán llevados y quiénes quedarán en la tierra? ¿Qué piensan? ¿Quiénes serán llevados? Vamos, no hay trampa. ¿Qué piensan? No. Todos estamos asustados. Están todos con el tema de que no, que hacía trampa la imagen. No, no hay trampa. Sí, sí, ¿Qué sí. piensan? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, Los que creo que perseveren hasta el fin serán llevados, yo pienso, no sé, y los que hemos de repente descuidado de repente nuestra comunión con el Señor, de repente, ¿no? Los que si estamos un poco fríos, pienso yo, seremos dejados, ¿no? No sé. No. Ok, gracias. ¿Quién más? Bueno, pues nos habla de la segunda venida de Cristo y Ujú. también pues de que uno será tomado y uno será dejado. Pues no sé, pienso que hay unos que van para juicio. Entonces es como que el tomado sería para el juicio y el que está dejado sería para vivir con él, o sea, las promesas de los cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Quiénes serían los dejados en la tierra entonces? Los que son prejuicios son los que son llevados, decís vos, al revés de lo que decía. ¿Cómo? ¿Quiénes serían dejados en la tierra y quiénes serían llevados? Llevados, pues seríamos nosotros.
¿Quiénes somos nosotros? O sea, los que creemos en Ok, Jesús y eso, ok, ¿sí? bien, bien. Y los dejados, pues creería de pronto, pues, los no creyentes, de pronto, ¿sí? O sea, los que Ok, van a sufrir como tal el juicio. bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien piensa distinto? Ahí en el chat dice Jimena, los creyentes son los llevados y los dejados son los no creyentes. Bien. Y Jared también dice, Jared dice, ¿de qué quedarán, según la referencia bíblica, aquellos que no creen en Jesucristo? Se quedarán aquellos que no creen en Jesucristo. Bueno, tomo nota de esto. Se quedan en la tierra los que no creen en Jesucristo. ¿Sí? Más o menos representan un poco las ideas, algunos que se quedan para juicio, digamos, los creyentes son los ser llevados. Bueno, ¿sí? Si alguien piensa encontrar distinto, tiene que opinar ahora, ¿sí? No vale la pena después yo sabía, yo dije, bueno, vamos a hacer una Hermano, cosa. bueno, también habrán creyentes que se quedarán, dicen, porque no han perseverado hasta el fin. Es decir, habrán creyentes que de repente como dice, son tibios, ¿no? Que Ok, no, que de repente estuvieron en la iglesia, pero solo era para, como se dice acá, calentar el asiento nada más, y no estuvo, digamos, algo así, eran entre cristianos entre comillas. comillas, digamos, bien, Algo así. digámoslo así, digamos, no eran cristianos tanto como decían, sino que se ponían la camiseta de cristiano nomás, pero no la transpiraban, digamos. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Antes que nada, para relajarnos un poquito y digamos, pensar un poquito cómo leemos la Biblia, si esto es un juego, es un chiste lo que le voy a contar ahora, pero la idea es que reflexionemos de cómo leemos la Biblia, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si leemos versículos aislados? Si una vez una persona agarró, dijo, voy a leer la Biblia a ver qué tiene para decirme Dios. Abrió la Biblia y dijo, fue y se ahorcó. ¿Sí? Leyó el pasaje, había abierto Mateo 27:5, decía, bueno, entonces Judas arrojó el dinero al santuario, salió de allí, luego fue y se ahorcó. Entonces él leyó, luego fue y se ahorcó. Y después dijo, esto no es para mí, cerró, abrió la Biblia a otro lado, Lucas 10:37, anda entonces ya tú lo mismo. Esto no es para mí. Abrió de nuevo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Bueno, a ver, esto es, cuidado como leemos la Biblia. A ver, vamos a aclarar algo. ¿Sí? La Biblia puede enseñarnos leyéndola en conjunto, nos puede enseñar con un versículo. ¿Sí? Dios nos habla de maneras misteriosas. Pero ojo con hacerle decir cosas a la Biblia que no dice y tener cuidado cuando sacamos algo de contexto y lo leemos aislado y le damos la interpretación que nosotros tenemos ganas. ¿Sí? Entonces yo le voy a contar algo que me pasó hace unos años, estudiando algo que tenía que ver con el tema de justicia climática, y para mí fue, digamos, como le decía, un cachetazo, ¿sí? Después de 40 y pico de años que yo creía que la tenía re clara, este versículo para mí era clarísimo como manifestaron ustedes, pero les voy a contar algo que me sorprendió, ¿sí? Y es, ojo que la Biblia no tenía títulos separando versículos, viste que tiene título del Sermón del Monte, o dice la parábola del buen samaritano, y le ponemos el título y eso no estaba en la Biblia. O sea, eso es un título que le agregamos para ayudarnos a separar y agregar como historias. Entonces, bueno, le ponemos un título, pero eso no estaba. A ver, tampoco tenía capítulos, tampoco tenía versículos. Y nosotros separamos como si el versículo fuera algo distinto de lo que venía antes o algo distinto de lo que viene después. Entonces ahora sí le voy a pedir a alguien que lea de corrido y después vamos a prestarle atención a lo que tiene el texto en azul, que nos ayuda, pero le pido a alguien, por favor, si puede leer el texto. Este texto tiene, de lo que leímos recién, la parte anterior, ¿sí? Entonces nos ayuda a entender esto que estábamos hablando, de quiénes serán llevados y quiénes serán dejados. Yo podría Yo leer. quisiera leer, Ah, ya, perdón. bueno, Mateo 24 del 36 al 40. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será
la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Quién se sorprendió? Fíjense que dice, así será la venida, así como lo de Noé, así será la venida. Fíjense que la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Y aclara que en tiempos de Noé entró el arca, dice, y los que fueron llevados eran los que no estaban viviendo como quería Dios. O sea, los que fueron llevados son los que se murieron en el diluvio. Entonces acá está hablando de que los que van a ser llevados no son los creyentes, es al revés. Bueno, yo me sorprendí, después léalo tranquilo, revísenla varias veces. Sí, te deja pensando y vas a decir, no puede ser, hay algo que no me cierra. Bueno, léanlo tranquilo durante la semana, si quieren reflexionamos y charlamos la semana que viene. Pero tiene dos cosas interesantes, ¿sí? Esto. Porque cuando hablamos, y fíjense que va de la mano con salvar la vida o salvar almas, ¿sí? Que hablábamos que estaba relacionado con la filosofía griega, ¿sí? Con la alegoría del Fedón, que tiene que ver con Platón. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos que salvar almas, estamos pensando en algo del más allá. ¿Sí? No nos preocupa el hoy, no nos preocupa la persona hoy, no nos preocupa, digamos, la cuestión material, el otro, la creación. Estamos pensando que hacemos una cosa de transición para después estar bien en el más allá. ¿Sí? En cambio, si nosotros pensamos que tenemos que trabajar sobre la persona integral, sobre salvar la persona y no salvar el alma, tenemos que preocuparnos por su salud, por su alimentación, por sus necesidades concretas, por la tierra, porque si nosotros nos quedamos en la tierra, tenemos que preocuparnos por la tierra. No es que estamos de paso acá para ir a algo inmaterial, ¿sí? Eh, Pueden encontrar en otras partes de la Biblia que hablan de una nueva tierra, ¿sí? No habla de irse al cielo. Bueno, en otras palabras, habla de otro lado, hablan de otras cosas. Tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos explicar cosas que no podemos explicar con nuestra mente limitada humana? Pero está bueno reflexionar sobre esto. A ver, bueno, pensemos, ¿qué impacto tiene en cómo es llevar el Evangelio? ¿Sí? ¿El Evangelio es como una transición para el futuro en el cielo? ¿O el Evangelio tiene que ver con la tierra que Dios quiere restaurar y que nosotros somos parte de sus manos para abrazar al prójimo y para restaurar la tierra y las personas, ¿sí? La creación. Está bueno para pensar. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? ¿Alguna reflexión? ¿Nadie? No están de acuerdo. No se animan a decir que no están de acuerdo. O se quedaron pensando. Una de dos. Pensando porque pues siempre tenía ese concepto, el que dije ahora, ¿no? Y no lo había visto así, aún todavía no. Lo Entonces, vuelvo a repetir. No tenemos todas las respuestas, tenemos muchas preguntas. Yo quizás aportar un pensamiento más a este punto es el hecho de entender la intención original de Dios basado en Génesis 1 y 2, como nos compartía Alexander. Y lo que encontramos es la existencia de un huerto en Génesis 2 y en Apocalipsis vemos que ya se habla de un paraíso. Entonces, el deseo de Dios nunca ha sido llevarnos y meternos en su cielo, sino que el cielo pueda venir a la tierra, que nosotros seamos esa extensión para que todo lo del ámbito espiritual o invisible pueda venir a través de nosotros, que somos materia, y pueda materializarse acá en la tierra. Entonces creo que esta va a ser nuestra casa siempre, solo que una tierra y nueva sin todo lo que hoy está. O sea que la misión continuará en base a lo que estamos viendo hoy de la temática de la misión. Y es que el huerto del Edén se extienda hasta convertirse en un paraíso. Gracias, Gerson. Cambia el impacto, ¿no? Porque pensar que estamos como de tránsito, como en un momento un impas para después ir a otro lado, es distinto de lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Tenemos que ocuparnos de las almas para que vayan allá, o tenemos que ocuparnos de las personas, de la creación,
con ese propósito que tenía Dios para la creación y para nosotros, este shalom, esta armonía con el otro, con nosotros, con la creación y con Él, ¿no? ¿En qué lugar es? ¿Es un lugar inmaterial, como hablábamos recién? ¿O es, y vamos a hablar la semana que viene, esto de, somos dos cosas, somos un alma encarcelada en un cuerpo o somos una cosa íntegra? ¿No? Bueno, lo dejamos pensando para reflexionar y nos quede pensando en la semana mientras leemos el material. Y nada, vamos a intercambiar. Si alguien tiene para compartir, nos enriquece a todos, como hacía Gerson. Eh, está bueno encontrar cosas nuevas, miradas nuevas, nos ayudan a crecer, ¿no? Em, bueno, antes de ir a los grupos a participar un poquito de esto ya le voy a pasar a Alex la palabra para que comparta, algunas ideas de introducción, ¿no? Esto de la Gran Comisión. La Gran Comisión es vayan y prediquen hasta el confín del mundo. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Implica solamente predicar de palabra? ¿Cómo entendemos al ser humano, como decíamos recién? ¿Como alguien que tenemos que hablarle a esa alma para que pueda ver el cielo? Una persona integral, ¿sí? Donde tiene necesidades, problemas. Jesús se ocupaba solamente de predicar o atendía a la persona en todas sus necesidades sociales, salud, los alimentaba. ¿Cómo era? Bueno, pensémoslo, vamos a charlar la semana que viene. Salvar almas para el más allá o restaurar y reconciliar al ser humano acá, ¿sí? Cuando habla de que somos parte de esta restauración y venga tu reino, ¿sí? No dice vayamos al cielo, dice venga tu reino a la tierra, ¿no? Cuando habla, enseña a orar en el Sermón del Monte Jesús, y es que venga tu reino cuando vos vengas de vuelta o que venga ahora. ¿Tenemos un rol nosotros de que venga ahora el reino? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar esto? Bueno, preguntas para reflexionar. Perdón, hoy Leti me retó recién que estaba hablando muy rápido. Si ustedes hablan muy rápido y no se entiende, díganme, Pablo, no se te entiende. Perdón, hoy estaba acelerado. Eh, si alguien quiere compartir algo, lo escuchamos y si no, le doy la palabra a Alex para que nos ayude a cómo vamos a trabajar los grupos. Chan. Varias preguntas, ¿no? Bueno, mejor entonces. Bueno, si alguien no tiene algo para comentar, eh, ahora la idea es que podamos pasar a un momento, los grupos pequeños, para poder conversar y reflexionar sobre algunas preguntas, ahora en el sentido de lo que veníamos hablando en este encuentro. Algunas preguntas que, a ver, ahí se las voy a compartir. Chan, chan, chan. Uy, ¿se ven? Ah, ahí se ve. Está cargando. Ahí va. Ahí estamos. Ahí está. Ahora Bueno, estuve pensando, ¿no? La gran comisión, o sea, lo que nos propone Jesucristo. Entonces, bueno, las preguntas que les invitamos a que puedan dialogar en los grupos pequeños es la misión de Dios, nuestra misión, tu misión. ¿A qué nos estamos refiriendo, no? La misión de Dios, ¿no? Pensando en qué es lo que nos propone Dios, que nos propuso, que nos propone hoy en nuestros contextos en particular o en general, si se quiere. También pensar en la misión comunitaria, la iglesia como comunidad de fe, qué estamos haciendo en relación a lo que Dios nos propone y qué estamos haciendo frente al contexto en el que vivimos. Y también reflexionar y ver cuál es nuestro rol, cuál es nuestra misión, nuestro rol, nuestra vocación. También se usan términos como llamado, propósito, sentido de la vida. ¿Cuál es el rol dentro de la comunidad, del rompecabezas de la comunidad de fe? Y que veamos a ver si hay relación o no entre la misión de Dios, nuestra misión como grupo, como equipo, como comunidad y nuestro rol particular, quiénes somos, qué podemos hacer, qué podemos aportar. En ese sentido, les abrimos el espacio ahora para los grupos pequeños y teniendo en cuenta algo que también estuvimos hablando la anterior semana y también hoy, hay una frase de eh, Howard Snyder, no sé si la ven, hablando sobre la misión, ¿no?
Dice, la posición en que estás determina en gran medida lo que ves. Del mismo modo, la posición en que tienes respecto a la iglesia afecta lo que crees sobre cómo debe vivirse el evangelio y lo que piensas sobre el reino de Dios significa realmente, ¿no? Sobre lo que el reino de Dios significa realmente. En ese sentido, vamos a ver que vamos a encontrar puntos en común, porque hay el mismo texto bíblico, pero también puntos en los que quizás tengamos diferencias. Y es normal porque somos diferentes, venimos de contextos diferentes, tenemos historias diferentes. Entonces, en ese sentido, los invitamos a este espacio de grupos pequeños para que puedan, bueno, conversar sobre estas tres preguntitas. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien, si estamos listos, Elin, vamos a tener 10 minutos para ir a los grupos pequeños y volvemos para despedirnos. Viendo. A ver, a ver. Uy, ¿qué tal la pasan? Bueno, eh, quisiéramos escuchar también que estuvieron hablando, pero el tiempo nos dice que por ahora no. Pero en otras ocasiones seguiremos hablando, conversando. Y bueno, ahora queríamos compartirles un texto para cerrar el encuentro de hoy que se llama Convivir en las diferencias. Ahí les voy a compartir pantalla y así lo van a poder ver también junto. Ahí va. A ver, a ver. Uy, tengo todo mezclado. Ahí va. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí va. Mm. Ahí quedó, ¿no? ¿Se ve? Sí. Listo. Les comparto. Es un poema, ¿no? Dice, convivir en las diferencias. Mis sueños no son tus sueños, porque no esperamos lo mismo de la vida. Mis alegrías no son tus alegrías, porque no nos movilizan las mismas cosas. Mis compromisos no son los tuyos, porque le ponemos el hombro a proyectos diferentes. Mis convicciones no son las tuyas, porque leemos la realidad desde otros lugares. Mis dolores no son los tuyos, porque no nos afectan las mismas angustias. Mi memoria no recuerda lo mismo que la tuya, porque valoramos distintos los golpes, las muertes, las ausencias. Mis miedos no son tus miedos, porque no nos atemorizan las mismas amenazas. Mis búsquedas no son las tuyas, porque nuestros anhelos tienen disímiles contenidos. No nos suenan igual algunas palabras: solidaridad, plenitud, inclusión, justicia, oportunidad, equidad, derechos. Hemos abrazado ideales diferentes, quizás hasta opuestos, porque no miramos el mismo horizonte. No nos apasionan ni nos movilizan los mismos temas, porque estamos sostenidos por valores que no siempre son compatibles. Nuestros corazones no laten con los mismos ritmos, ni danzan con los mismos motivos. Por ejemplo, si pensamos en una fiesta, tal vez no las pensemos ni parecidas, porque no será igual el decorado, ni tampoco el menú, y quién sabe si los invitados. Sin embargo, nos cobija el mismo cielo y caminamos el mismo suelo. Quizás hasta tomemos el mismo vino. Y en esta tierra compartida, bajo el techo de la gracia divina, estamos llamados a convivir. En ese sentido, abro mi mano laburante, sincera y honesta, y la sumo a la de todas las personas que quieran involucrarse para trabajar por una sociedad con espacios cada vez más amplios, diversos y contenedores, que cuidan en especial de los más frágiles y vulnerables. En este rumbo nos encontraremos hasta la victoria plena del reino. Pero ahí va. Es un lindo poema. Espero que les haya gustado. Después se lo vamos a compartir. Y bueno, nos vamos despidiendo. Saludos, los queremos. Gracias, Alex. Y nos vemos la próxima. Los voy a invitar a que prendan las cámaras un segundo antes de despedirnos, así nos sacamos una foto, dejamos registrados, más allá de que yo voy sacando algunas fotos de entre medio, pero es lindo verles a todos.
y poder saludarnos también. Así que los invito, bueno, voy a apagar